Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que hay partículas que pueden viajar más rápido que la luz? Antes de que pienses que hemos quebrantado la física, aclaremos. Esto no contradice la teoría de la relatividad de Einstein. Según esta, nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío. Pero en otros medios, como el agua o el aire, la luz se ralentiza. Es aquí donde surge algo fascinante. Si una partícula cargada viaja a una velocidad mayor que la de la luz en dicho medio, genera una radiación característica llamada radiación Cherenkov. Imagina un pato deslizándose suavemente en un estanque tranquilo. A medida que avanza, se forman ondas a su alrededor, más cercanas entre sí en la dirección de su movimiento. Estas ondas no son circulares como las de una piedra lanzada al agua, son un cono que se estrecha mientras el pato acelera. Este fenómeno es fácil de observar, y la misma lógica aplica a otros escenarios. Por ejemplo, un barco que corta el agua a gran velocidad genera un choque de proa, y un avión supersónico que viaja más rápido que el sonido crea un estruendo al romper la barrera del sonido. ¿Y si te dijera que algo similar ocurre con partículas subatómicas y la luz? Cuando una partícula, como un protón, viaja en un medio más rápido que la velocidad de la luz en ese medio, genera una onda de choque, pero en vez de sonido o agua, se manifiesta como luz. Este efecto, descubierto por el físico ruso Pavel Cherenkov, produce un brillo azul intenso que quizás hayas visto alrededor de los reactores nucleares sumergidos en agua. Es el equivalente subatómico de las ondas que forma nuestro pato en el estanque, pero en este caso es luz, no agua, la que se ondula en respuesta al movimiento. Para entender mejor por qué esto ocurre, recuerda que la luz no siempre viaja a su velocidad máxima, 300.000 km/h. En medios como el agua o el vidrio, se ralentiza debido a la interacción con las partículas del material. Esto permite que partículas cargadas con alta energía puedan superarla, generando ese cono de luz azul cuya apertura depende de la velocidad de la partícula. Es como medir el ángulo de las ondas detrás del pato para saber qué tan rápido se mueve. Ahora bien, no solo en laboratorios o reactores nucleares podemos observar la radiación Cherenkov. El universo, con sus aceleradores naturales, como supernovas o agujeros negros, es capaz de lanzar partículas a velocidades y energías muy superiores a las que logramos en la Tierra, incluso en el Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Estas partículas interactúan con la atmósfera terrestre, generando cascadas energéticas que, a su vez, emiten radiación Cherenkov. Los telescopios especializados, como los del Cherenkov Telescope Array Observatory, CTAO, están diseñados para detectarla y descifrar los secretos de estos eventos cósmicos. Volvamos a nuestro pato, flotando tranquilamente en el agua. Aunque parece insignificante, su estela revela un principio universal. Siempre que algo viaja más rápido que las ondas del medio que lo rodea, deja una huella de choque. Ya sea un pato en un estanque, un avión supersónico en el aire o una partícula cargada en el agua o el cosmos, este patrón nos ayuda a comprender velocidades y energías extremas. Entonces, la próxima vez que veas el característico resplandor azul alrededor de un reactor o escuches sobre telescopios que estudian partículas cósmicas, recuerda, todo comenzó con un simple pato y las ondas que lo siguen. ¿Qué otros secretos crees que pueden esconder las partículas en su veloz danza a través del universo? ¿Sabías que el carbono en tu cuerpo pudo haber viajado más allá de nuestra galaxia antes de regresar a formar parte de ti? Este hallazgo, respaldado por el estudio de la astrónoma Samantha Garza, podría transformar cómo entendemos los ciclos químicos en el universo y nuestras propias raíces cósmicas. Lo que aprendimos en la escuela sobre el ciclo del carbono, cómo circula entre la atmósfera, los océanos, las plantas y el suelo en un sistema cerrado, resulta ser solo una pequeña parte de una historia mucho más vasta que abarca distancias inimaginables.
El carbono, uno de los bloques fundamentales para la vida, no ha existido desde el inicio del universo. Después del Big Bang, el cosmos solo albergaba elementos simples como hidrógeno y helio. Fue en el núcleo de las estrellas donde nacieron elementos más complejos como el carbono, a través de reacciones de fusión nuclear. Cuando estas estrellas agotaron su combustible y explotaron en supernovas, liberaron estos elementos al espacio interestelar, creando la materia prima para nuevas generaciones de estrellas, planetas y, finalmente, vida. Así que, literalmente, cada átomo de carbono en tu cuerpo proviene de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Pero el nuevo estudio de Garza nos revela algo aún más sorprendente. Este carbono no siempre se ha quedado en nuestra galaxia. El medio circungaláctico, una región de gas difuso que rodea las galaxias, actúa como un cinturón transportador cósmico. Este sistema expulsa material enriquecido con carbono hacia el espacio intergaláctico y con el tiempo lo atrae de nuevo hacia la galaxia. Es como un gigantesco ciclo de reciclaje a escala cósmica. Observaciones realizadas con el telescopio Hubble muestran que estos gases ricos en carbono pueden extenderse hasta 400.000 años luz de una galaxia, mucho más allá de su diámetro. Para visualizar esto, imagina un río que fluye constantemente desde una montaña hacia el océano, pero que, gracias a un ciclo invisible, ese agua regresa a su origen para alimentar el río nuevamente. De manera similar, el carbono es expulsado de la galaxia durante eventos violentos, como explosiones de supernova, y luego es atraído de regreso por la gravedad, incorporándose en nuevas estrellas, planetas e incluso organismos vivos como tú. Este proceso asegura que las galaxias puedan seguir creando estructuras y vida. Sin este reciclaje galáctico, las galaxias eventualmente se quedarían sin materiales esenciales para formar nuevas estrellas y planetas. El equipo de Garza utilizó espectroscopía para analizar la luz de cuásares distantes, una de las fuentes más brillantes del universo. Al estudiar cómo esta luz interactúa con los gases del medio circungaláctico, pudieron detectar la presencia de carbono y mapear su increíble viaje. Este reciclaje no solo mantiene activas a galaxias como la Vía Láctea, sino que también es crucial para entender el futuro de estas estructuras cósmicas. Cuando este ciclo se detiene, las galaxias comienzan a envejecer y a perder su capacidad de formar nuevas estrellas, convirtiéndose en lo que los astrónomos llaman galaxias muertas. Piensa en el carbono de tu cuerpo como un viajero incansable. En algún momento, pudo haber sido parte de una estrella en una galaxia lejana, expulsado durante una explosión, flotando durante millones de años en el espacio intergaláctico antes de ser atraído nuevamente hacia nuestra galaxia y finalmente incorporarse en la formación de nuestro planeta, y mucho después, en ti. Este hallazgo no solo amplía nuestra comprensión del ciclo del carbono, sino que redefine cómo vemos nuestra conexión con el cosmos. Somos, literalmente, parte de un ciclo galáctico que trasciende el tiempo y el espacio. Ahora que sabes que cada átomo de carbono en tu cuerpo podría haber viajado distancias inimaginables antes de llegar aquí, la pregunta es, ¿qué otras historias extraordinarias podría contarnos el universo sobre los elementos que nos componen? ¿Sabías que el campo magnético de la Tierra, esa fuerza invisible que hace que las brújulas apunten al norte, no solo nos guía en la navegación, sino que también actúa como un escudo protector frente a las peligrosas radiaciones cósmicas? Este fenómeno, generado por el movimiento de hierro fundido en el núcleo externo del planeta, es tan esencial para la vida como el aire que respiramos. Pero aquí viene lo interesante. El polo norte magnético, esa referencia en la que confiamos, no se queda quieto. Está en constante movimiento, y en los últimos años ha acelerado su marcha hacia Siberia, con implicaciones que van desde la navegación aérea hasta los sistemas GPS que usamos en nuestros teléfonos. Para entender este fenómeno, primero debemos diferenciar el polo norte magnético del geográfico.
mientras que el polo geográfico es fijo y representa el punto en el que el eje de rotación de la Tierra atraviesa su superficie. El polo magnético se mueve debido a los cambios en el núcleo del planeta. Imagina el núcleo como una gigantesca caldera de hierro fundido en constante agitación. Este movimiento genera el campo magnético, pero también hace que los polos magnéticos se desplacen. Desde que Sir James Clark Ross lo descubrió en 1831, el polo norte magnético ha recorrido miles de kilómetros, inicialmente a través del Ártico canadiense y en las últimas décadas en dirección a Siberia. Este movimiento no es trivial. En los últimos 20 años, el polo llegó a moverse hasta 50 kilómetros por año, una velocidad que podría compararse con la rapidez con la que una persona podría recorrer una maratón diaria durante un año. Sin embargo, recientemente ha desacelerado un poco, a unos 35 kilómetros anuales, lo que sigue siendo impresionante para una fuerza que depende de los procesos internos de un planeta. ¿Por qué se mueve? Según los científicos, la respuesta está en el núcleo externo terrestre. Allí, enormes flujos de hierro y níquel fundido crean un dinamo geofísico que genera el campo magnético. Además, estudios recientes han identificado dos lóbulos magnéticos gigantes bajo la superficie, uno en Canadá y otro en Siberia. Estos lóbulos compiten por el control, y la fuerza del lóbulo siberiano parece haber ganado terreno, empujando al polo magnético hacia su región. Es como si dos imanes gigantes jugaran una partida de tira y afloja, y el siberiano estuviera ganando. Este desplazamiento tiene consecuencias muy prácticas. Por ejemplo, si usas una brújula en un mapa desactualizado, podrías desviarte varios kilómetros de tu destino. Imagínate un barco navegando por el Ártico sin las coordenadas precisas. Un error de cálculo podría llevarlo peligrosamente lejos de su ruta. Lo mismo ocurre con los aviones que cruzan los polos, donde las anomalías magnéticas son más pronunciadas. Sin mapas actualizados, el margen de error podría ser de hasta 150 kilómetros en vuelos largos, lo que es equivalente a desviarse de una ciudad como Madrid y aterrizar en las afueras. Para mitigar estos problemas, científicos de instituciones como la NOAA y el British Geological Survey actualizan cada 5 años el World Magnetic Model, WMM, una herramienta esencial para todo, desde la navegación marítima y aérea hasta el funcionamiento de los GPS. La versión de 2025 no solo incluye los últimos cambios, sino que también introduce una resolución 10 veces mayor en áreas críticas, como el Ártico. Esto significa que, si antes los datos eran como mirar un mapa borroso, ahora es como tener una imagen de alta definición. Pero más allá de las aplicaciones prácticas, este fenómeno nos recuerda que vivimos en un planeta dinámico, en constante cambio. El campo magnético, que alguna vez consideramos una fuerza estable, es una muestra de la complejidad interna de la Tierra. Así que la próxima vez que uses un GPS para encontrar un restaurante o traces una ruta en un mapa, recuerda que todo esto es posible gracias a un núcleo incansable que se agita bajo tus pies. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día el polo norte magnético decidiera cambiar aún más rápido de dirección? ¿Sabías que existe una tribu en África que consume menudo crudo, sin lavarlo, y ha sobrevivido así durante miles de años? Los Hadza, una de las últimas tribus de cazadores-recolectores que quedan en la Tierra, llevan un estilo de vida que parece sacado de una época prehistórica, pero que es completamente real y fascinante. Esta comunidad, asentada en el norte de Tanzania, ha vivido de la misma manera durante más de 40.000 años, dependiendo únicamente de lo que la naturaleza les brinda, sin la intervención de la agricultura, la ganadería o la modernidad. Imagínate ir al supermercado, tomar carne directamente de la sección de vísceras y comerla ahí mismo, sin pasar por ningún tipo de limpieza o cocción. Eso es lo que hacen los Hadza con el menudo. Para ellos, la frescura es clave, ya que sus alimentos son obtenidos directamente de la caza. Mientras que en nuestra vida moderna veríamos este hábito como peligroso debido al riesgo de bacterias, para los Hadza es completamente normal y, de hecho, les ha permitido desarrollar un microbioma intestinal
extraordinariamente diverso y resistente, algo que los científicos estudian con gran interés. Su dieta no solo incluye menudo crudo. Los Hadza son expertos recolectores y cazadores. Caminan grandes distancias cada día para encontrar tubérculos, bayas silvestres y cazar animales como antílopes, puercoespines o incluso babuinos. A diferencia de nosotros, que usamos GPS para encontrar la ruta más corta a cualquier destino, ellos dependen de su profundo conocimiento del terreno y los recursos naturales. Por ejemplo, saben identificar la temporada exacta en que ciertas bayas estarán maduras, igual que un chef experimentado sabe cuándo un melón está en su punto perfecto de dulzura. Los Hadza no almacenan alimentos ni cultivan sus propios productos. Todo lo consumen de inmediato. Esto puede sonar ineficiente desde nuestra perspectiva moderna, pero en realidad, para ellos, es una forma de evitar desperdicios y asegurar que cada miembro del grupo obtenga alimentos frescos y nutritivos. Incluso el agua que beben proviene de fuentes naturales como ríos o huecos en árboles, algo que hoy día nos parecería poco seguro, pero que ellos han hecho por generaciones sin problemas. Comparados con nosotros, que pasamos horas cocinando, condimentando y decorando platos para nuestras redes sociales, los Hadza tienen una relación directa y pragmática con su comida. Comer no es un evento social ni un arte, es simplemente una forma de sobrevivir. Y, sin embargo, esta simplicidad les ha permitido prosperar en uno de los entornos más desafiantes del mundo, demostrando una conexión única con la naturaleza que muchos hemos perdido. Ahora bien, mientras nosotros compramos suplementos vitamínicos para mantenernos saludables, ellos obtienen todos sus nutrientes de raíces, frutos y carne fresca, mostrando que la naturaleza ofrece todo lo necesario para vivir. Los Hadza son un recordatorio vivo de cómo nuestros antepasados podrían haber vivido hace miles de años, en un equilibrio asombroso con su entorno. Entonces, la próxima vez que cocines una receta compleja o uses desinfectante para limpiar tus alimentos, piensa en los Hadza y su resistencia. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución de nuestros hábitos alimenticios y nuestra desconexión de la naturaleza? ¿Sabías que una simple taza de café podría ayudarte a vivir más tiempo? Lo sé, suena increíble. Ese elixir oscuro que muchos usamos para despertar en las mañanas o para dar un empujón a media tarde resulta ser mucho más que un simple chute de energía. Detrás de cada sorbo se esconde un aliado poderoso para nuestra salud, capaz de reducir riesgos de enfermedades y hasta proteger nuestro cerebro del paso del tiempo. Piénsalo. Cada vez que tomas un café, estás dándole a tu cuerpo una dosis de antioxidantes, minerales y compuestos que luchan contra la inflamación. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste agotado y una taza de café te devolvió la vida? No es solo la cafeína haciendo su magia, también estás ayudando a tu cuerpo a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o problemas del corazón. Pero espera. Si eres de los que piensan que el café solo sirve para mantenerte despierto, déjame contarte algo aún más sorprendente. El café está relacionado con la reducción del riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. ¿Por qué? Porque la cafeína y otros compuestos del café protegen las neuronas, esas pequeñas células cerebrales que nos mantienen lúcidos y con buena memoria. Así que, mientras disfrutas de tu café de la mañana, también podrías estar ayudando a que tu cerebro siga funcionando a toda máquina con el paso de los años. Ahora bien, no todo es sobre la cafeína. ¿Prefieres café descafeinado? Buenas noticias. El café sin cafeína también conserva muchos de sus beneficios. Es decir, puedes disfrutarlo sin preocupaciones si lo que te preocupa es estar despierto toda la noche. Los antioxidantes, los polifenoles y otros compuestos protectores siguen presentes, así que estás haciendo un favor a tu cuerpo, incluso si decides evitar la cafeína. Pero, ¿qué hay del lado oscuro del café? Porque, como todo en la vida, también tiene sus riesgos. Uno de los más mencionados es la acrilamida.
un compuesto químico que se forma cuando los granos de café se tuestan. ¿Suena alarmante? Un poco. Pero la realidad es que los niveles de acrilamida en el café son tan bajos que no hay evidencia sólida de que puedan afectar tu salud de forma significativa. Es como si te preocuparas por una gota de lluvia cuando llevas un paraguas gigante. Eso sí, la forma en que preparas tu café importa. Por ejemplo, el café sin filtrar, como el turco o el de prensa francesa, puede aumentar el colesterol LDL, el malo. Pero no te preocupes, la mayoría de nosotros optamos por métodos filtrados, como las cafeteras de goteo, que eliminan esos compuestos indeseados. Y ojo con lo que le añades. Si cada taza viene cargada de azúcar, cremas pesadas o jarabes dulces, podrías estar convirtiendo una bebida saludable en un postre calórico. ¿Prefieres algo más saludable? Prueba con leche vegetal o un toque de canela para darle sabor sin sumar calorías extra. ¿Y qué pasa con aquellos que deberían tener cuidado con el café? Si sufres de ansiedad o insomnio, es mejor que moderes tu consumo o elijas café descafeinado. Lo mismo ocurre durante el embarazo y la lactancia, cuando se recomienda limitar la ingesta de cafeína para evitar cualquier riesgo para el bebé. ¿Tienes problemas de reflujo o gastritis? Quizás un café más suave sea una mejor opción para ti. Y sí, el café puede aumentar un poco la presión arterial de forma temporal, pero no es algo preocupante para la mayoría de las personas. De hecho, sus beneficios superan ampliamente cualquier posible riesgo. ¿Sabías que consumir entre 3 y 5 tazas al día está asociado con una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de enfermedades crónicas? Claro, todo con moderación. No se trata de beber café como si no hubiera un mañana, sino de disfrutarlo como parte de un estilo de vida equilibrado. Entonces, la próxima vez que tomes una taza de café, recuerda que no solo estás despertando tu mente, también estás cuidando tu cuerpo. Pero ahora, cuéntame, ¿eres más de café con cafeína o prefieres descafeinado? Y, lo más importante, ¿cuántas tazas de felicidad te tomas al día? ¿Sabías que los secretos más profundos del universo podrían estar escondidos en números que actúan como fortalezas en el núcleo de los átomos? Estos números, llamados mágicos, no tienen nada que ver con hechizos, pero sí con la estabilidad de la materia. Desde hace décadas, los físicos han identificado ciertos números, como el 2, 8, 20 y 50, que representan configuraciones únicas de protones o neutrones en un núcleo atómico. Al igual que completar un rompecabezas da una imagen perfecta, estos números llenan las capas nucleares y generan núcleos sorprendentemente estables, como si fueran zonas seguras en un océano de combinaciones inestables. Pero, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial se une a la física para descubrir números mágicos nuevos? Un reciente avance científico ha logrado lo impensable: predecir con alta precisión nuevos números mágicos utilizando redes neuronales completamente conectadas, una poderosa herramienta de inteligencia artificial. Piensa en estas redes neuronales como cerebros artificiales entrenados para encontrar patrones en un océano de datos, como buscar una aguja en un pajar. Gracias a esta tecnología, los investigadores han identificado candidatos fascinantes para números mágicos como 114, 120, 184 y 198, que podrían redefinir cómo entendemos la materia y sus límites. Es como descubrir nuevas constelaciones en un cielo que creíamos haber mapeado por completo. Pero, ¿por qué son importantes estos números mágicos? Imagina que construyes una torre de bloques de juguete. Si los colocas de manera correcta, la torre será sólida y estable. Eso es lo que hacen los números mágicos en el núcleo atómico. Por ejemplo, el plomo 208, un núcleo conocido por su estabilidad, tiene 82 protones y 126 neutrones, ambos números mágicos. Ahora, con los nuevos números mágicos identificados, los científicos podrían explorar núcleos aún más grandes y pesados en una región teórica llamada isla de estabilidad, donde los elementos superpesados podrían durar mucho más tiempo antes de desintegrarse.
Esto abriría puertas a materiales con propiedades únicas, como mayor resistencia a la radiación o usos innovadores en energía nuclear. Tradicionalmente, predecir estos números mágicos requería modelos matemáticos complejos, pero tenían limitaciones. Aquí es donde las redes neuronales brillan. Como detectives, estas redes recopilan pistas de datos experimentales y físicos, logrando una precisión sin precedentes. En este caso, los investigadores lograron predecir energías de enlace nuclear con una desviación mínima, algo así como lanzar una flecha y acertar en el centro del blanco una y otra vez. Además, superaron el problema de la caja negra de la inteligencia artificial al integrar principios físicos en el diseño del modelo, asegurándose de que las predicciones fueran más que simples números. Eran explicaciones fundamentadas. Los nuevos números mágicos también tienen implicaciones en la astrofísica. Por ejemplo, podrían ayudarnos a entender cómo se forman elementos pesados en explosiones estelares, como supernovas. Es como descubrir la receta secreta detrás de los ingredientes más exóticos del universo. Además, estos hallazgos podrían ser cruciales para crear nuevos elementos en laboratorios, llevando la tabla periódica a territorios nunca explorados. Así, la combinación de inteligencia artificial y física nuclear está marcando el comienzo de una revolución. Nos permite explorar regiones del universo subatómico que antes parecían inalcanzables, revelando secretos que podrían transformar no solo nuestra comprensión de la materia, sino también aplicaciones prácticas en tecnología, energía y materiales. ¿Quién diría que las respuestas a los misterios del cosmos podrían estar en números escondidos dentro del corazón de los átomos? Y ahora, con estos avances, surge una pregunta intrigante. ¿Qué otros secretos del universo podría desvelar la inteligencia artificial? ¿Sabías que una erupción volcánica en 1831 enfrió el planeta, provocó hambrunas y pintó los cielos de colores extraños, pero durante casi 200 años nadie supo de dónde había salido? Este misterio, digno de una novela, acaba de resolverse gracias a científicos que estudiaron núcleos de hielo en la Antártida y Groenlandia. El volcán responsable, llamado Sabaritsky, estaba oculto en las remotas islas Kuriles, entre Japón y Rusia, pero su impacto fue tan global que alteró el clima, las cosechas y las vidas de millones de personas. Imagina un verano donde los días son tan fríos como en pleno invierno. Eso fue lo que vivieron en 1831. Testigos como el compositor Felix Mendelssohn describieron nieve en las colinas y cielos oscuros, incluso en pleno verano. Esta erupción volcánica lanzó toneladas de azufre a la atmósfera, formando una capa que bloqueó la luz solar y enfrió el planeta en aproximadamente 1 grado Celsius. Aunque pueda sonar insignificante, ese cambio bastó para desatar desastres. En India, las lluvias monzónicas disminuyeron, causando una hambruna que afectó a millones, mientras que en Japón, el frío extremo agravó una crisis alimentaria conocida como la hambruna de Tempo. Pero ¿cómo encontraron el volcán que causó todo esto? La clave estuvo en los núcleos de hielo, que son como cápsulas del tiempo. Cada año, la nieve se acumula y comprime, atrapando pequeñas partículas de ceniza volcánica y rastros de azufre. En las capas de 1831, los científicos encontraron picos de dióxido de azufre y diminutas partículas de ceniza, llamadas tefras, que analizaron químicamente hasta rastrear su origen. Fue un trabajo similar a encontrar la aguja en un pajar, pero el equipo del Dr. Will Hutchison logró conectar las tefras con el volcán Sabaritsky en Simushir, una isla volcánica deshabitada en el Pacífico. Este volcán, que ha pasado desapercibido durante siglos, protagonizó una erupción tan potente como la del Pinatubo en 1991, una de las más estudiadas de la historia reciente. Sabaritsky liberó 12 teragramos de azufre, suficiente para teñir los cielos del hemisferio norte con fenómenos extraños como el sol azul, donde el sol parecía de un color verdoso o azulado, y atardeceres púrpuras,
como si el cielo estuviera pintado por un artista. Estos efectos visuales, aunque hermosos, eran un recordatorio de la devastación que ocurría en tierra. El hallazgo de Zabaritsky no solo resuelve un enigma histórico, sino que nos da una lección crucial. Incluso los volcanes más remotos pueden cambiar el mundo. Regiones como las Kuriles están llenas de volcanes poco estudiados que podrían causar eventos similares en el futuro. Con herramientas modernas, como el análisis de núcleos de hielo y la identificación de tefras, ahora podemos rastrear estas erupciones y entender mejor sus impactos globales. Así que, la próxima vez que contemples un cielo despejado, piensa en cómo algo tan lejano como un volcán olvidado puede alterar el clima, la agricultura e incluso los colores del cielo. ¿Qué otros secretos guardará el hielo que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado? ¿Sabías que las plantas, esos seres aparentemente inmóviles y silenciosos, han transformado la vida en la Tierra mucho más de lo que imaginamos? A menudo las ignoramos, como cuando miramos una imagen de un jaguar rodeado de vegetación. Es probable que tus ojos se hayan centrado en el jaguar, mientras el 80% de la escena, las plantas, pasó desapercibido. Esto tiene un nombre: ceguera a las plantas, un sesgo que nos impide valorar a estos organismos que son fundamentales para nuestra existencia. Hace unos 500 millones de años, la Tierra era un lugar dominado por los océanos, con toda la biodiversidad concentrada en el agua. Sin embargo, algunas algas verdes se aventuraron fuera de su entorno acuático y colonizaron tierra firme. Fue un paso arriesgado, equivalente a que tú decidieras explorar Marte sin un traje espacial, pero estas pioneras lograron adaptarse. Gracias a ellas, se creó un entorno que permitió la aparición de bosques, praderas y, finalmente, nuestra propia especie. Mucho más cerca en el tiempo, hace unos 12.000 años, los humanos dimos un gran salto en nuestra relación con las plantas. En el creciente fértil, dejamos de ser nómadas para convertirnos en agricultores. Imagina cómo cambió nuestra vida al aprender a cultivar trigo y cebada, pasando de recolectar lo que la naturaleza ofrecía a moldearla a nuestro favor. Esa revolución dio lugar a civilizaciones enteras y, con el tiempo, a avances como los plátanos sin semillas y las sandías dulces que disfrutamos hoy. Lo curioso es que, aunque suene moderno, hemos estado modificando genéticamente las plantas desde entonces, seleccionando las características que mejor nos sirven. Pero las plantas no solo han sido nuestra despensa. ¿Te has puesto alguna vez una camiseta de algodón o un pantalón de lino? Pues estás vistiendo regalos de las plantas. También han sido nuestra protección. La madera, el bambú y la paja han sido materiales básicos para construir hogares durante siglos. Incluso permitieron que navegáramos por los océanos, ya que las cuerdas de cáñamo eran indispensables para las embarcaciones. En el ámbito cultural, las plantas han sido protagonistas de rituales y símbolos. La mirra y el incienso llenaron templos antiguos, y el opio y el peyote han estado ligados a ceremonias espirituales. Incluso los colores que usamos tienen raíces vegetales. El azul índigo y el amarillo de la planta reseda marcaron tendencias, mientras que el negro elegante se popularizó gracias a Felipe II, quien lo convirtió en un emblema de distinción. En la salud, antes de los antibióticos, dependíamos de las plantas para curar enfermedades. La digitalis, por ejemplo, es una planta que contiene compuestos usados aún hoy para tratar problemas cardíacos. Sin embargo, como bien dijo Paracelso, la dosis hace el veneno, lo que significa que una pequeña cantidad puede curar, pero el exceso puede matar. Incluso el arte ha estado influenciado por las plantas. El pintor Vincent van Gogh, famoso por sus tonos amarillos, pudo haber plasmado esta obsesión debido a un efecto secundario de la intoxicación con digitalis, que altera la visión y tiñe todo de amarillo. Hoy, las plantas siguen siendo nuestras aliadas invisibles, produciendo oxígeno, regulando el clima y ofreciéndonos sustancias químicas con potencial terapéutico. Si las ignoramos,
Es como menospreciar a un héroe silencioso que siempre está ahí para salvarnos. ¿Te has preguntado si la próxima gran cura o tecnología podría estar escondida en una hoja que pisamos sin pensar? ¿Sabías que el árbol de Navidad, uno de los símbolos más icónicos de diciembre, tiene raíces tanto cristianas como paganas? Aunque hoy lo adornamos con luces, bolas y cintas, este símbolo ha evolucionado a lo largo de los siglos, cargado de significados que van mucho más allá de su apariencia festiva. La tradición de decorar un árbol tiene sus orígenes en la antigua cultura nórdica, donde se celebraba el Yule, una festividad en honor a los dioses de Asgard durante el solsticio de invierno. En esta celebración, los nórdicos adornaban un roble con manzanas, un gesto que combinaba el respeto por Thor, el protector de la humanidad, y la diosa Idun, quien otorgaba la inmortalidad con sus manzanas mágicas. Sin embargo, esta costumbre pagana fue transformada por Bonifacio, un monje cristiano del siglo VIII. Al llegar a Alemania y presenciar este rito, decidió talar el roble y reemplazarlo con un abeto, cuya forma triangular representaba la Santísima Trinidad. Las manzanas permanecieron, pero ahora simbolizaban el pecado original, mientras que las velas añadidas evocaban la luz de Cristo. Con el tiempo, las manzanas se convirtieron en bolas de colores y las velas en luces eléctricas, pero la esencia del árbol navideño se mantuvo. Ahora bien, ¿el árbol que adornas en casa es un pino o un abeto? Aunque suelen confundirse, tienen diferencias notables. Ambos son coníferas de la familia de las pináceas, compartiendo características como hojas en forma de aguja, piñas femeninas y madera resinosa, pero pertenecen a géneros distintos. El abeto, conocido científicamente como Abies alba, tiene un porte clásico cónico, con ramas dispuestas en niveles que terminan en una elegante punta. Sus hojas son cortas y aplanadas, distribuidas uniformemente a lo largo de las ramas, y sus piñas se disponen de forma erecta, como pequeñas velas verdes. Por otro lado, el pino, del género Pinus, presenta una mayor diversidad en formas y tamaños. Sus hojas son más largas y se agrupan en pequeños ramilletes llamados braquiblastos. A diferencia del abeto, las piñas del pino suelen colgar o estar en disposición horizontal. Un ejemplo interesante es el pino piñonero, Pinus pinea, cuya copa aparasolada y elevada le da un aspecto único, como si fuera un árbol diseñando su propia sombrilla. Mientras que el abeto mantiene una apariencia uniforme a lo largo de su vida, los pinos adoptan formas que dependen de su especie y crecimiento. Algunos son rectos y majestuosos, como el pino albar, Pinus silvestris, mientras que otros, como el pino de Alepo, Pinus halepensis, tienen troncos torcidos que parecen sacados de un cuadro surrealista. El abeto, originario de las montañas del centro de Europa, es el auténtico árbol de Navidad por excelencia. Se encuentra en regiones como los Alpes, los Balcanes y los Pirineos, aunque hoy en día es común verlo naturalizado en el norte de Europa. El pino, en cambio, abarca una mayor variedad de entornos y formas, desde los mediterráneos hasta los bosques boreales. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los árboles navideños que encontramos en las tiendas son sintéticos. Desde pequeños arbolitos de escritorio hasta gigantescas estructuras decorativas en plazas. Estos sustitutos ofrecen una alternativa práctica, aunque pierden el encanto del aroma natural y la textura de las ramas. Lo fascinante del árbol de Navidad moderno es cómo trasciende las barreras culturales y religiosas. Aunque para algunos conserva su esencia cristiana, para muchos es simplemente un símbolo de las celebraciones de diciembre. Incluso en países sin tradición cristiana, el árbol se ha integrado como un elemento decorativo que transmite alegría y espíritu festivo. Entonces, cuando coloques las luces y adornos en tu árbol este año, recuerda que estás participando en una tradición que combina siglos de historia, religiones y culturas. ¿Te has preguntado alguna vez qué historia podrían contar las ramas de tu árbol navideño si pudieran hablar?
¿Sabías que un árbol extinto hace más de 13.000 años ha vuelto a revelar secretos sobre el pasado climático de la Tierra? En los icónicos pozos de alquitrán de la Brea, famosos por sus fósiles de mamuts y tigres dientes de sable, los científicos han desenterrado un enebro que vivió durante el Pleistoceno y desapareció al mismo tiempo que estas criaturas gigantescas. Este árbol, el Juniperus scopulorum, no solo era un testigo silencioso de los cambios climáticos de la época, sino también un actor clave en los ecosistemas de California. Imagina un mundo donde Los Ángeles no era una metrópoli, sino un vasto bosque dominado por enebros. Estos pequeños árboles eran como los aire acondicionado naturales de la región, regulando la temperatura y proporcionando refugio y alimento a la fauna local. Durante las épocas húmedas, el Juniperus scopulorum prosperaba, mientras que en épocas más secas, su pariente, el Juniperus californica, tomaba el relevo gracias a su resistencia a la sequía. Era como si los bosques de California jugaran un juego de relevos, adaptándose al clima cambiante. Sin embargo, todo cambió al final del Pleistoceno. Grandes mamíferos como los mamuts y los tigres dientes de sable desaparecieron, y con ellos, este enebro único. ¿La razón? Un cóctel de megasequías, incendios forestales y la llegada de los primeros humanos a la región, quienes probablemente iniciaron fuegos que resultaron devastadores para estos árboles. A diferencia de otros arbustos que pueden regenerarse tras un incendio, los enebros son como libros antiguos. Una vez dañados, es casi imposible restaurarlos. Es como identificar una persona desaparecida comparando fotografías antiguas con retratos actuales. Tras años de trabajo, lograron confirmar que se trataba del Juniperus scopulorum, una especie que vivió en la región durante al menos 47.000 años antes de extinguirse. Este hallazgo no solo nos transporta al pasado, sino que también nos ofrece lecciones para el futuro. Actualmente, los enebros modernos, como el Juniperus californica, enfrentan desafíos similares a los que llevaron a la desaparición de su primo. Con temperaturas en aumento, lluvias cada vez más escasas y un alarmante incremento de incendios forestales, estamos viendo señales preocupantes de estrés en estas especies. Es como si la historia estuviera repitiéndose, pero esta vez tenemos el conocimiento para prevenir un desenlace similar. Los pozos de la Brea siguen siendo un tesoro científico, revelando no solo historias de animales extintos, sino también de plantas que fueron fundamentales para sus ecosistemas. Este enebro es un recordatorio de que no solo los grandes mamíferos son dignos de estudio. Las plantas fósiles tienen mucho que contar sobre cómo los ecosistemas se transforman frente a los cambios. Si un árbol que desapareció hace más de 13.000 años puede enseñarnos tanto, ¿qué otros secretos del pasado esperan ser descubiertos para ayudarnos a enfrentar nuestro incierto futuro? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.